Kansas, 1877. El viento arrastraba polvo sobre el cuerpo inmóvil de Mary Randall, mientras los vecinos pasaban a su lado fingiendo no verla. Su vestido rasgado y su rostro magullado eran testigos silenciosos de la paliza que había recibido por defender a una joven Lakota en la plaza del pueblo. Las lágrimas habían formado surcos en sus mejillas, sucias, y el sabor metálico de la sangre permanecía en su boca, mientras intentaba levantarse, apoyándose en sus manos temblorosas. Nadie se detuvo a ayudarla. Nadie excepto el viejo Tom, que desde su carreta le ofreció una mano callosa y una mirada cargada de vergüenza colectiva. El pueblo de Willow Creek despertaba como cualquier otro día, ajeno a la tragedia que estaba por desatarse cuando la yegua del Deputy Jeb Carter apareció sola en la calle principal, con la silla manchada de sangre y un delicado velo de novia escondido bajo la manta de montar. La noticia corrió más rápido que el fuego en un campo seco de agosto. Jeb Carter había desaparecido mientras escoltaba a 3 prisioneros hacia el fuerte, dejando a su prometida Emma destrozada y al pueblo sediento de venganza. Mary observaba desde la ventana de su pequeña sastrería cómo se formaban grupos de hombres armados, sus voces elevándose con acusaciones contra los exploradores Lakota que habían sido vistos en las cercanías. La sastrería de Mary era su refugio y su prisión, un espacio pequeño con olor a tela nueva y aceite de lámpara donde había encontrado independencia después de que la fiebre se llevara a sus padres 5 años atrás. Las mujeres del pueblo acudían a ella para sus arreglos y vestidos, pero nunca la invitaban a sus reuniones sociales. Siempre la miraban con una mezcla de lástima y recelo por ser una solterona que vivía sola y que además se atrevía a defender a los nativos. Los dedos de Mary, delgados y precisos, eran su única compañía mientras cosía hasta altas horas de la noche para ganar apenas lo suficiente para subsistir. Esa mañana Emma Taylor entró a la sastrería con los ojos hinchados de tanto llorar. Su cuerpo delgado temblaba como una hoja al viento mientras sostenía el velo recuperado de la yegua de su prometido. Le suplicó a Mary que lo reparara. Era lo único que le quedaba de Jeb, y quería llevarlo puesto cuando encontraran su cuerpo para darle un entierro cristiano. Mary tomó el velo entre sus manos y prometió tenerlo listo para el día siguiente, sin imaginar que aquel pedazo de encaje cambiaría su destino para siempre. Bajo la luz de su lámpara de aceite, Mary examinaba el delicado velo cuando notó algo extraño en los bordes, pequeñas puntadas irregulares que formaban un patrón que no pertenecía al diseño original. Sus dedos experimentados reconocieron inmediatamente lo que cualquier otro habría pasado por alto. Aquello era un código bordado, similar a los que su padre le había enseñado a leer cuando era pequeña, y trabajaba como topógrafo para el ferrocarril. El corazón le dio un vuelco al comprender que no eran simples puntadas decorativas, sino coordenadas, un mensaje oculto a plena vista. La noche avanzaba mientras Mary descifraba el código con dedos temblorosos y la frente perlada de sudor. Las puntadas revelaban la ubicación de un túnel abandonado en las colinas al este del pueblo, un lugar que, según los rumores, había sido utilizado durante la Guerra Civil como parte del ferrocarril subterráneo. La última entrega de la paga del ejército había desaparecido una semana antes, $10,000 en oro que debían llegar al fuerte, pero que nunca aparecieron. Y ahora Mary tenía en sus manos la clave para encontrarlo, pero también la evidencia de que Jeb Carter podría estar involucrado en el robo. El amanecer sorprendió a Mary sin haber pegado ojo. La decisión que debía tomar pesaba sobre sus hombros como una losa de piedra. Si revelaba el código, podría exponer a Emma a la vergüenza pública, o algo peor si su prometido resultaba ser un ladrón. Pero si callaba, permitiría que la turba enfurecida culpara a los Lakota, provocando una guerra que dejaría un rastro de sangre a lo largo de toda la pradera. Las manos le temblaban mientras preparaba su modesto desayuno, una taza de café frío y un trozo de pan duro que apenas pudo tragar. El sheriff Mills entró en la sastrería cuando Mary apenas había abierto. Su rostro sombrío y su uniforme impecable contrastaban con el caos que se respiraba en el pueblo. Le informó que los federales llegarían esa tarde para investigar la desaparición de Jeb y el dinero del ejército, y que un grupo de hombres ya había salido en busca del campamento Lakota con intenciones poco pacíficas. Mary asintió con el rostro impasible mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Tenía pocas horas para actuar antes de que la situación se volviera irreversible. Emma regresó por su velo con el rostro marcado por el dolor y la incertidumbre. Sus ojos azules habían perdido todo brillo, y sus labios temblaban al hablar sobre los planes del funeral. Mary le entregó el velo reparado, ocultando el terrible secreto que había descubierto en sus pliegues, incapaz de añadir más dolor a aquella joven que parecía a punto de quebrarse. Cuando Emma se marchó, Mary tomó la decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos. Iría ella misma a verificar lo que indicaban las coordenadas antes de involucrar a nadie más. La pradera se extendía vasta y silenciosa mientras Mary cabalgaba en su viejo caballo hacia las colinas del este.
El sol de mediodía caía implacable sobre su cabeza cubierta por un sencillo sombrero de paja. El miedo le atenazaba el estómago, pero la determinación brillaba en sus ojos. Siempre había sido una mujer práctica que enfrentaba los problemas de frente, como cuando tuvo que enterrar sola a sus padres porque nadie quiso ayudarla por temor al contagio. El viento traía olores de tierra seca y hierbas silvestres, mientras se adentraba en territorio cada vez más escarpado y solitario. La entrada del túnel estaba oculta tras un grupo de rocas y maleza, tal como indicaban las coordenadas del velo. Un agujero negro que se abría en la ladera de la colina como la boca de un animal hambriento. Mary ató su caballo a un arbusto cercano y encendió la pequeña lámpara que había traído consigo, el corazón latiéndole con tanta fuerza que temía que pudiera escucharse en el silencio opresivo de aquel lugar. Con paso vacilante, se adentró en la oscuridad. El túnel olía a humedad y a tierra, a secretos largamente guardados. El túnel se estrechaba a medida que avanzaba. Las paredes de tierra y piedra parecían cerrarse sobre ella como si quisieran atraparla. La luz de la lámpara proyectaba sombras fantasmales que danzaban a su alrededor, jugando con sus miedos más profundos. Cuando estaba a punto de darse por vencida, el túnel se ensanchó revelando una pequeña cámara donde la esperaba una visión que la dejó sin aliento. Jeb Carter estaba allí, tendido en el suelo, su cuerpo inmóvil iluminado por un rayo de luz que se filtraba desde una grieta en el techo. Mary se acercó con cautela, temiendo lo peor, pero un débil gemido le confirmó que Jeb seguía con vida, aunque gravemente herido. Una herida en su costado había sangrado profusamente y la fiebre hacía que su piel ardiera al tacto. A pocos pasos de él, parcialmente ocultas tras unas rocas, estaban las bolsas con el dinero del ejército, intactas, excepto por una que parecía haber sido abierta. No había señal de los prisioneros que supuestamente escoltaba, solo las huellas de botas que se alejaban hacia otra salida del túnel. Con manos temblorosas, Mary limpió la herida de Jeb, utilizando agua de su cantimplora y tiras de tela que había traído por si acaso. El hombre deliraba, murmurando nombres y frases inconexas, pidiendo perdón entre sollozos y llamando a Emma. Mary comprendió que estaba ante una encrucijada aún más compleja de lo que había imaginado. Jeb no parecía un ladrón, sino una víctima. Pero las evidencias apuntaban en otra dirección. Necesitaba llevarlo de vuelta al pueblo, pero también debía proteger el dinero y la verdad hasta entender completamente lo sucedido. Con esfuerzo, consiguió transportar a Jeb hasta la entrada del túnel, arrastrándolo sobre una manta improvisada y deteniéndose cada pocos metros para recuperar el aliento. El sol comenzaba a descender cuando logró subirlo a su caballo, asegurándolo con cuerdas para que no cayera durante el trayecto de regreso. Las bolsas con el dinero quedaron ocultas nuevamente en el túnel. Mary memorizó exactamente su ubicación mientras cubría la entrada con ramas y piedras para que nadie más la encontrara. El camino de regreso fue un suplicio. Cada paso del caballo arrancaba gemidos de dolor a Jeb, mientras Mary rezaba para que resistiera hasta llegar al pueblo. La pradera que horas antes había parecido tranquila, ahora se sentía amenazante. Cada sombra podía ocultar a los verdaderos ladrones o a los hombres que habían salido en busca de venganza contra los Lakota. El cielo se tiñó de rojo sangre mientras el sol se ocultaba en el horizonte, un presagio sombrío de lo que les esperaba. La casa del Dr. Peterson quedaba en las afueras del pueblo. Una bendición para Mary que no quería ser vista, llevando al supuesto desaparecido hasta que pudiera hablar con él y entender la situación. El anciano médico la recibió con sorpresa, pero sin hacer demasiadas preguntas. Años de práctica en la frontera le habían enseñado a tratar primero y preguntar después. Con eficiencia, limpió y cosió la herida de Jeb, administrándole láudano para el dolor y hierbas para la fiebre, mientras Mary esperaba con el corazón en un puño. Las horas pasaban lentas como gotas de melaza mientras Mary velaba junto a la cama de Jeb. Cada crujido de la casa hacía que se sobresaltara, temiendo que en cualquier momento pudieran descubrirlos. El Dr. Peterson se retiró a descansar después de asegurarle que el paciente estaba estable, aunque su recuperación sería lenta. Fue entonces, en la quietud de la noche, cuando Jeb abrió los ojos y reconoció a Mary. Su mirada reflejaba confusión y miedo a partes iguales. Con voz débil y entrecortada, Jeb comenzó a relatar lo sucedido, cómo los prisioneros que escoltaba resultaron ser cómplices de alguien dentro del propio pueblo, alguien con poder e influencia que había organizado el robo de la paga del ejército. Lo habían emboscado, apuñalado y dejado por muerto en el túnel junto al dinero que pensaban recuperar cuando la búsqueda se centrara en los Lakota. Antes de perder el conocimiento, Jeb había logrado esconder el velo de Emma con las coordenadas bordadas, confiando en que su yegua regresaría al pueblo como estaba entrenada para hacer. El nombre del cerebro detrás del robo cayó como una losa sobre Mary, el juez Hammond, el hombre más respetado de Willow Creek y futuro suegro de Emma. Jeb había descubierto sus negocios fraudulentos con las tierras de los nativos, y el juez había orquestado todo para silenciarlo.
utilizando a criminales a los que había ayudado a escapar de la justicia en el pasado. La boda con Emma había sido solo una estrategia para mantenerlo cerca y vigilado. Nunca hubo amor verdadero por parte de la joven, solo obediencia a los designios de su manipulador padre. Mary sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies al comprender la magnitud de la conspiración. Ahora entendía por qué el juez Hammond había sido el primero en señalar a los Lakota como culpables, por qué había financiado personalmente la expedición punitiva que había salido esa mañana. No se trataba solo del dinero robado, sino de provocar un conflicto que justificaría la apropiación de más tierras nativas, un plan macabro que beneficiaría a Hammond y sus socios. La madrugada sorprendió a Mary tomando la decisión más difícil de su vida. Debía enfrentarse al hombre más poderoso del condado con solo la palabra de un deputy herido como prueba. Si fallaba, no solo ella pagaría el precio, sino también los inocentes Lakota y cualquier esperanza de justicia en Willow Creek. Con determinación, envió al muchacho que ayudaba al doctor con un mensaje cifrado para el capitán Stevens del fuerte, un hombre justo que había conocido a su padre y que tal vez estaría dispuesto a escucharla antes de permitir una masacre. El pueblo bullía de actividad cuando Mary regresó a su sastrería, fingiendo normalidad, mientras observaba los movimientos de los hombres del juez Hammond, que patrullaban las calles con rifles al hombro. Emma la visitó nuevamente, esta vez para ordenar un vestido de luto. Sus ojos estaban secos y su actitud distante mientras hablaba de los planes de su padre para organizar una gran ceremonia en honor a Jeb, donde anunciaría una recompensa por los Lakota responsables de su muerte. Con dedos que apenas podían mantener la aguja firme, Mary trabajó en el vestido de Emma mientras su mente elaboraba un plan. Cada puntada era un recordatorio del código en el velo, de cómo las manos podían crear mensajes invisibles para los que no sabían mirar. Cuando Emma regresó para la prueba, Mary se armó de valor y le mostró el velo con el código, explicándole lo que había descubierto y cómo su padre estaba detrás de todo. La reacción de Emma no fue la esperada. En lugar de sorpresa o incredulidad, su rostro mostró resignación y un profundo cansancio. Emma confesó entre susurros que conocía los negocios sucios de su padre, pero nunca había tenido el valor de enfrentarlo. Toda su vida había sido controlada por aquel hombre que no dudaba en destruir a quien se interpusiera en su camino. La muerte de su madre años atrás no había sido por enfermedad como todos creían, sino por el maltrato constante que sufría a manos de su esposo. El compromiso con Jeb había sido impuesto, aunque con el tiempo había llegado a apreciarlo, y temía genuinamente por su vida cuando desapareció. Las dos mujeres, unidas por el secreto y el miedo compartido, comenzaron a tejer un plan más elaborado que cualquier bordado. Emma conocía la combinación de la caja fuerte de su padre, donde guardaba documentos que probaban sus transacciones ilegales, papeles que junto con el testimonio de Jeb y el dinero recuperado podrían ser suficientes para enfrentarlo ante la ley. Mary le contó sobre el mensaje enviado al capitán Stevens, quien llegaría esa noche con un pequeño grupo de soldados de confianza, evitando alertar al corrupto comandante del fuerte que era socio de Hammond. El día avanzaba con una tensión creciente mientras los preparativos para la ceremonia en memoria de Jeb tomaban forma en la plaza del pueblo. Hammond había ordenado construir una tarima desde donde dirigiría su discurso incendiario, estratégicamente ubicada frente a la oficina del sheriff, donde los marshals federales esperaban noticias sobre el dinero robado. Mary observaba desde la ventana de su sastrería cómo las piezas del tablero se movían hacia un inevitable enfrentamiento. El Dr. Peterson envió palabra de que Jeb estaba lo suficientemente recuperado para ser trasladado, pero que hacerlo en pleno día sería demasiado arriesgado. Mary decidió esperar hasta el anochecer, cuando todos estuvieran concentrados en la ceremonia, para llevarlo a un lugar seguro donde pudiera reunirse con el capitán Stevens. Cada minuto que pasaba era una tortura. Cada sonido en la calle la hacía temer que hubieran descubierto su participación en el asunto. La tarde caía sobre Willow Creek cuando Emma apareció en la sastrería con el rostro pálido y los ojos enrojecidos. Su padre había encontrado el velo con el código y había conectado los puntos más rápido de lo que esperaban. Ahora sus hombres buscaban a Mary por todo el pueblo, acusándola de complicidad con los Lakota y de traición. No tenían tiempo que perder. Debían actuar de inmediato antes de que Hammond encontrara a Jeb y silenciara para siempre la única voz que podía testificar contra él. En un acto de valentía que contradecía toda una vida de sumisión, Emma ofreció crear una distracción durante la ceremonia mientras Mary sacaba a Jeb del pueblo. Regresaría a su casa para obtener los documentos de la caja fuerte y luego se reuniría con ellos en el punto acordado con el capitán Stevens. Las dos mujeres se abrazaron brevemente, conscientes de que sus vidas nunca volverían a ser las mismas después de esa noche, para bien o para mal. Las campanas de la iglesia anunciaban el inicio de la ceremonia. Cuando Mary se deslizó por las sombras hacia la casa del doctor, su corazón latía tan fuerte que temía que pudiera delatarla.
Jeb la esperaba vestido y listo para partir, aunque su rostro reflejaba el dolor que le causaba cada movimiento. Con la ayuda del doctor, lo subieron a un carro cubierto con heno, ocultándolo de miradas indiscretas mientras Mary tomaba las riendas y se dirigía hacia la salida este del pueblo, evitando la plaza donde la multitud se congregaba. El discurso del juez Hammond resonaba en la distancia, palabras emotivas sobre justicia y venganza que enardecían a los presentes, mientras Mary y Jeb se alejaban lentamente por caminos secundarios. La oscuridad los protegía, pero también ocultaba posibles peligros. Cada crujido entre los árboles podía ser un aliado del juez, o uno de los verdaderos ladrones que seguían prófugos. Jeb, pálido por el esfuerzo y la pérdida de sangre, le indicaba el camino hacia el punto de encuentro mientras le contaba más detalles sobre la red de corrupción que Hammond había tejido durante años. Un grito lejano, seguido del inequívoco sonido de disparos, alertó a Mary de que algo había salido mal en el pueblo. Quizás Emma había sido descubierta, o tal vez la ceremonia había derivado en violencia contra algún inocente acusado injustamente. La tentación de regresar para ayudar fue fuerte, pero la responsabilidad hacia Jeb y la promesa hecha a Emma la mantuvieron en su camino, aunque cada paso le pesaba como plomo en el alma. El punto de encuentro era un viejo establo abandonado cerca del río, lo suficientemente alejado del pueblo para ser seguro pero accesible para los jinetes que vendrían del fuerte. Mary ayudó a Jeb a descender del carro y a acomodarse sobre un montón de paja vieja mientras encendía una pequeña lámpara y aseguraba las puertas. Ahora solo quedaba esperar, con la incertidumbre royéndoles por dentro y el miedo a que Emma no lograra escapar de las garras de su padre. Las horas pasaban con desesperante lentitud. Cada sonido exterior provocaba que Mary empuñara el viejo revólver que el doctor le había entregado para protegerse. Jeb dormitaba intermitentemente, la fiebre regresando por momentos debido al esfuerzo y la tensión. Cuando el sonido de cascos, aproximándose, rompió el silencio de la noche, ambos contuvieron la respiración, incapaces de determinar si se trataba de amigos o enemigos, hasta que una voz familiar llamó desde fuera. El capitán Stevens había llegado con 4 de sus hombres más leales, pero la noticia que traía heló la sangre de Mary. Una confrontación había estallado en la plaza del pueblo cuando Emma intentó denunciar públicamente a su padre. Hammond había ordenado a sus hombres que la detuvieran y en la confusión resultante varios disparos habían sido efectuados. No sabían si Emma había resultado herida, pero el pueblo estaba ahora dividido, algunos defendiendo a la joven y otros apoyando al juez, que acusaba a su hija de haberse vuelto loca por el dolor de perder a su prometido. Sin tiempo que perder, el capitán sugirió dirigirse al túnel para recuperar el dinero robado antes de que los cómplices de Hammond pudieran hacerlo. Con Jeb demasiado débil para moverse, Mary se ofreció a guiarlos mientras uno de los soldados permanecía cuidando al herido. La noche era clara y fría cuando el pequeño grupo cabalgó hacia las colinas, cada uno consciente de que lo que encontraran en aquel túnel podría cambiar el destino de todo el condado. La entrada del túnel permanecía oculta, tal como Mary la había dejado, un pequeño alivio en medio de tanta incertidumbre. Con lámparas en mano, el capitán y 2 de sus hombres siguieron a Mary al interior, moviéndose con cautela por el estrecho pasaje hasta llegar a la cámara donde había encontrado a Jeb. Las bolsas con el dinero seguían allí, intactas, un testimonio silencioso del crimen que casi había provocado una guerra. Mientras aseguraban el dinero, un sonido de pasos acercándose puso a todos en alerta. El capitán y sus hombres desenfundaron sus armas, preparados para enfrentar a quien quiera que viniera por el túnel. La sorpresa fue mayúscula cuando Emma emergió de la oscuridad, su elegante vestido desgarrado y sucio, el rostro marcado por un golpe reciente, pero los ojos brillantes con determinación feroz. En sus manos traía una carpeta con documentos, las pruebas que había logrado sacar de la caja fuerte antes de que su padre descubriera sus intenciones. El relato de Emma era aterrador. Hammond había intentado encerrarla cuando comprendió que su hija se había vuelto contra él, pero ella había logrado escapar por una ventana y huir hacia el único lugar donde creía que podría encontrar ayuda. Su padre y sus hombres no estaban lejos, habían seguido su rastro hasta las colinas y probablemente llegarían al túnel en cualquier momento. No había tiempo que perder. Debían salir y dirigirse al fuerte donde los documentos y el dinero recuperado servirían como prueba irrefutable de los crímenes del juez. El camino de regreso a través del túnel se hizo eterno, cada paso resonando en la oscuridad como un presagio de lo que les esperaba afuera. Cuando finalmente emergieron a la luz de la luna, la peor de sus pesadillas se materializó ante ellos. Hammond y media docena de hombres armados los esperaban formando un semicírculo frente a la entrada. El juez, impecablemente vestido como siempre, mostraba una sonrisa cruel mientras apuntaba directamente al pecho del capitán Stevens. Lo que siguió quedó grabado en la memoria de Mary como una pesadilla, en cámara lenta. El intercambio de acusaciones, la negativa de Hammond a rendirse, el primer disparo que rompió la tensa calma de la noche.
Los hombres del capitán respondieron al fuego mientras Mary y Emma se refugiaban tras unas rocas, abrazando los documentos y rezando por sobrevivir a aquella locura desatada. El estruendo de los disparos resonaba entre las colinas, cada detonación un latido en aquel corazón de violencia que amenazaba con consumirlos a todos. Cuando el silencio regresó, el humo de la pólvora flotaba como niebla sobre los cuerpos caídos. Hammond yacía inmóvil junto a 3 de sus hombres. Los otros habían huido en la oscuridad. El capitán Stevens sangraba de un rozón en el hombro, pero se mantenía en pie. Al igual que uno de sus soldados, el otro se presionaba una herida en la pierna que por fortuna no parecía grave. La justicia había llegado de la forma más cruda y definitiva para el juez Hammond. No habría juicio ni celda para él, solo la fría tierra de las colinas que tanto había codiciado. El amanecer encontró a un grupo exhausto regresando a Willow Creek. El dinero recuperado y los documentos incriminatorios asegurados en las alforjas, la verdad lista para ser revelada a un pueblo que había vivido demasiado tiempo bajo la sombra del miedo y la corrupción. Mary cabalgaba junto a Emma, ambas silenciosas, procesando todo lo vivido y lo perdido, pero también conscientes de la oportunidad que se abría ante ellas, la posibilidad de reconstruir algo mejor sobre las ruinas del régimen de Hammond. La noticia de la muerte del juez y la recuperación del dinero robado se extendió por el pueblo como fuego, atrayendo a todos los habitantes a la plaza donde el capitán Stevens relató los hechos sin adornos ni acusaciones innecesarias. La revelación de que Jeb Carter seguía vivo provocó exclamaciones de asombro, especialmente cuando fue traído en un carro, débil pero lo suficientemente recuperado para confirmar la historia con su propio testimonio. Los documentos encontrados en la caja fuerte de Hammond completaban el cuadro, exponiendo años de sobornos, apropiación ilegal de tierras y manipulación de la justicia. Las consecuencias no se hicieron esperar. El comandante del fuerte fue relevado de su cargo por su complicidad con Hammond. El sheriff Mills presentó su renuncia antes de enfrentar una investigación. Y varios comerciantes y terratenientes que habían participado en los esquemas del juez abandonaron el pueblo antes de que los marshals federales pudieran arrestarlos. Una limpieza necesaria que dejaba a Willow Creek tambaleándose, pero con la oportunidad de comenzar de nuevo. Para Mary, los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones, reuniones y decisiones difíciles. Su pequeña sastrería se convirtió en un improvisado centro de operaciones donde Emma, el capitán Stevens y otros ciudadanos comprometidos con el cambio discutían el futuro del pueblo. Su conocimiento de códigos y su valentía le habían ganado un respeto que nunca antes había experimentado. Ya no era la solterona extraña que vivía sola, sino una heroína cuya voz era escuchada y valorada. Emma, liberada al fin de la opresión de su padre, decidió utilizar su herencia para establecer una escuela donde los niños del pueblo y de las tribus cercanas pudieran estudiar juntos. Un primer paso hacia la reconciliación y el entendimiento mutuo. Jeb, una vez recuperado de sus heridas, aceptó el puesto de sheriff, comprometiéndose a administrar justicia de manera equitativa para todos los habitantes de la región, independientemente de su origen o condición. El otoño llegó a la pradera trayendo vientos de cambio y hojas doradas que danzaban sobre los tejados de Willow Creek. Mary había ampliado su sastrería, contratando a 2 jóvenes Lakota como aprendices, enseñándoles el arte de la costura, mientras ellas le enseñaban palabras en su idioma y tradiciones que enriquecían su comprensión del mundo. Las tardes las dedicaba a reescribir la historia de lo sucedido, cada palabra un hilo en el tapiz de la verdad que debía ser preservada para las generaciones futuras. Una mañana fría de noviembre, cuando la primera nevada amenazaba con cubrir la pradera, un grupo de jinetes llegó al pueblo. Entre ellos estaba el jefe Caballo Veloz, líder de los Lakota que habían sido injustamente acusados del robo y la desaparición de Jeb. Venía a firmar un tratado de paz negociado con la ayuda del capitán Stevens, un acuerdo que respetaba los territorios ancestrales y establecía mecanismos para resolver conflictos de manera pacífica. A su lado, cabalgaba un hombre joven de rostro serio y ojos profundos, su hijo, Halcón Sereno. La ceremonia de firma se realizó en la plaza del pueblo, con representantes del ejército, los colonos y los Lakota, reunidos en un círculo de respeto mutuo. Mary observaba desde un segundo plano, contenta de ver materializado el sueño de paz por el que tanto habían luchado. Fue entonces cuando Halcón Sereno se acercó a ella, ofreciéndole un pequeño bulto envuelto en piel de ciervo. Al abrirlo, Mary descubrió un collar de cuentas finamente trabajadas, cada una con símbolos que contaban una historia, un código diferente pero igual de poderoso que el que había encontrado en el velo de Emma. Esa noche, mientras la nieve comenzaba a caer suavemente sobre Willow Creek, Mary añadió un epílogo a su manuscrito. Escribió sobre cómo los secretos pueden destruir o salvar vidas dependiendo de quién los guarde y con qué propósito, sobre cómo el valor no consiste en no sentir miedo, sino en actuar a pesar de él, sobre cómo las costuras más importantes son las que unen a las personas más allá de sus diferencias.
Terminó preguntándose cuántas historias similares permanecían ocultas en las praderas y montañas del oeste. Cuántos héroes anónimos habían arriesgado todo por hacer lo correcto sin que nadie cantara sus hazañas. 50 años después, una joven estudiante encontró el manuscrito de Mary en el ático de la que había sido su casa, convertida ahora en biblioteca pública. Las páginas amarillentas y la tinta desvanecida revelaban una historia que había sido casi olvidada, pero que explicaba por qué Willow Creek era diferente a otros pueblos de la región, por qué nativos y colonos compartían las calles y negocios con una naturalidad que sorprendía a los visitantes, por qué la escuela fundada por Emma seguía acogiendo a niños de todas las procedencias bajo el lema tallado en su entrada: coraje y verdad. La joven llevó el manuscrito a la celebración del centenario de la fundación del pueblo, donde ancianos Lakota y descendientes de los primeros colonos se reunían cada año para renovar los votos de paz y cooperación. Entre los asistentes estaba una mujer de 90 años, de cabello blanco y ojos brillantes, que resultó ser la nieta de Halcón Sereno y Mary Randall, fruto de una unión que había escandalizado a muchos, pero que había simbolizado la verdadera reconciliación entre dos mundos aparentemente irreconciliables. La anciana acarició las páginas con dedos nudosos y curtidos por el trabajo, reconociendo la letra de su abuela en aquellas líneas escritas con pasión y esperanza. Con voz serena comenzó a relatar lo que el manuscrito no contaba, como Mary y Halcón Sereno habían trabajado juntos para crear un sistema de comunicación que combinaba el código de los topógrafos con los símbolos tradicionales Lakota, un lenguaje secreto que había salvado vidas durante los difíciles años que siguieron a la caída del juez Hammond. El invierno tras la firma del tratado había sido especialmente duro, con nevadas que aislaron a Willow Creek durante semanas y escasez de alimentos que puso a prueba la recién forjada alianza. Fue entonces cuando Mary demostró que su valor no había sido circunstancial sino una cualidad permanente de su carácter, organizando expediciones para llevar provisiones a los campamentos Lakota más afectados, enseñando técnicas de conservación de alimentos que había aprendido de su madre y aprendiendo a su vez los métodos nativos para sobrevivir a las inclemencias del clima. La primavera trajo consigo no solo el deshielo, sino también nuevos desafíos. Terratenientes de condados vecinos y políticos hambrientos de poder vieron con malos ojos el ejemplo que Willow Creek estaba dando, una comunidad donde indios y blancos colaboraban en lugar de enfrentarse. Intentaron sabotear el tratado enviando agitadores, ofreciendo sobornos a líderes de ambos lados, propagando rumores y mentiras para sembrar la desconfianza. Fue entonces cuando el sistema de comunicación creado por Mary y Halcón Sereno demostró su valor, permitiéndoles alertarse mutuamente sobre amenazas y coordinar respuestas antes de que los conflictos escalaran. El romance entre la costurera y el hijo del jefe tribal no fue inmediato ni sencillo. Las barreras culturales y los prejuicios eran demasiado profundos para ser superados de la noche a la mañana. Comenzó como una colaboración práctica, encuentros para intercambiar información y planificar estrategias de supervivencia mutua. Luego se transformó en amistad basada en el respeto y la admiración recíprocos. Y finalmente floreció en un amor que ninguno de los dos buscó, pero que resultó tan inevitable como el cambio de estaciones. Su boda se celebró al estilo Lakota, con elementos de las tradiciones occidentales, un evento que muchos consideraron imposible y otros vieron como la culminación natural del camino emprendido tras la caída de Hammond. Emma fue quien cosió el vestido de Mary, combinando encajes europeos con cuentas y símbolos Lakota, mientras Jeb, ya completamente recuperado y respetado como sheriff, escoltó a su amiga hasta el círculo ceremonial donde Caballo Veloz y el reverendo Phillips oficiaron conjuntamente, cada uno en su idioma pero unidos en propósito y respeto. Los años siguientes trajeron prosperidad a Willow Creek. La sastrería de Mary se convirtió en un próspero negocio que exportaba prendas únicas que combinaban diseños occidentales con motivos nativos, creando una moda que llegó hasta Chicago y Nueva York. Halcón Sereno estableció una exitosa empresa de cría de caballos, aplicando conocimientos ancestrales Lakota con técnicas modernas. Sus animales eran codiciados por su resistencia y docilidad. Juntos construyeron una casa a medio camino entre el pueblo y el territorio tribal, un espacio que simbolizaba el puente que habían ayudado a crear entre dos mundos. No todo fue fácil, por supuesto. Los prejuicios persistían como maleza difícil de erradicar, comentarios hirientes, miradas de desprecio, puertas que se cerraban cuando la pareja mixta aparecía. Hubo momentos en que ambos dudaron, en que el peso de ser pioneros parecía demasiado grande para sus hombros cansados, en que la tentación de abandonar y buscar un lugar donde no fueran constantemente juzgados resultaba casi irresistible. Pero siempre encontraban fuerzas el uno en el otro, en el legado que estaban construyendo y en el apoyo de amigos leales como Emma, Jeb y el capitán Stevens. La llegada de sus hijos, primero una niña con los ojos oscuros de su padre y la determinación de su madre,
luego un varón de risa fácil y curiosidad insaciable, cimentó aún más su compromiso con el camino elegido. Los niños crecieron hablando dos idiomas, moviéndose con naturalidad entre dos culturas, aprendiendo desde pequeños que las diferencias enriquecen en lugar de separar. No estuvieron exentos de burlas y rechazo, pero la fortaleza que habían heredado de sus padres les permitió enfrentar la adversidad con dignidad y eventualmente ganarse el respeto de sus pares. Mary nunca dejó de escribir. Cada noche antes de dormir añadía páginas a su crónica, documentando no solo los grandes eventos, sino también los pequeños milagros cotidianos, las conversaciones junto al fuego, las canciones enseñadas y aprendidas, las recetas compartidas, los remedios descubiertos, la sabiduría destilada de dos tradiciones que se entretejían como los hilos en sus bordados. Sabía que estaba creando algo más que un registro histórico. Estaba legando un mapa para que las generaciones futuras pudieran continuar el camino de reconciliación y respeto mutuo. Cuando la edad comenzó a pesar sobre sus hombros y sus dedos ya no podían sostener la aguja con la misma precisión, Mary se dedicó a enseñar, primero a sus propios nietos y luego a cualquier joven que mostrara interés en aprender. Contaba la historia del velo con el código y cómo un pequeño acto de observación atenta había cambiado el destino de toda una comunidad. Enseñaba que la verdadera costura no era la que unía telas, sino la que conectaba corazones, que el verdadero valor no consistía en actos grandiosos, sino en la persistencia diaria frente a la adversidad. La anciana guardó silencio por un momento, sus ojos perdidos en recuerdos que solo ella podía ver. Luego continuó explicando cómo Mary había vivido hasta los 87 años, activa y lúcida hasta el final, respetada como la matriarca de una comunidad que se había convertido en modelo de convivencia intercultural. El legado de Mary Randall y Halcón Sereno perduraba no solo en sus descendientes, sino en cada rincón de Willow Creek, en la escuela fundada por Emma, que seguía educando a generaciones de niños en los valores de respeto y cooperación, en el juzgado donde la justicia se administraba con equidad para todos los habitantes sin importar su origen, en las tiendas donde comerciantes de diversas procedencias intercambiaban bienes y conocimientos, en las celebraciones que honraban tanto las tradiciones europeas como las nativas. Halcón Sereno la había precedido en el viaje final apenas 2 inviernos antes, y según contaban los ancianos Lakota, el día que Mary partió un halcón, sobrevoló el pueblo durante horas, como esperando para acompañarla en su último vuelo. La estudiante escuchaba fascinada, comprendiendo al fin por qué había sentido esa inexplicable conexión con el manuscrito encontrado en el ático, como si las palabras escritas por Mary hubieran estado esperando pacientemente a que alguien las descubriera y les diera nueva vida. Con reverencia, prometió transcribir y preservar aquel valioso testimonio para que las generaciones futuras pudieran aprender de él, para que la historia de valor, perdón y reconciliación no se perdiera en el polvo del tiempo. Mientras la ceremonia del centenario continuaba a su alrededor, con cantos en inglés y Lakota entrelazándose bajo el cielo infinito de Kansas, la joven reflexionaba sobre cómo un simple acto de observación y coraje podía desencadenar cambios que reverberaban a través de décadas, sobre cómo una mujer solitaria y marginada había encontrado la fuerza para enfrentarse a la injusticia, y en el proceso había transformado no solo su destino, sino el de toda una comunidad. Se preguntó cuántas Mary Randall habría habido a lo largo de la historia. Mujeres cuyos nombres no aparecían en los libros, pero cuyas acciones habían cambiado el curso de los acontecimientos desde las sombras. El sol comenzaba a ponerse sobre la pradera, tiñendo el cielo de los mismos tonos rojizos que había contemplado Mary aquel día lejano mientras cabalgaba hacia un destino incierto, cuando la anciana le entregó un pequeño paquete envuelto en suave piel. Al abrirlo, la estudiante descubrió un trozo del velo original con algunas de las puntadas codificadas aún visibles, preservado como una reliquia familiar durante generaciones, y junto a él, una aguja de plata que, según la tradición, había pertenecido a Mary. El legado más importante no son los objetos, sino las elecciones que hacemos cada día, explicó la anciana con una sonrisa serena. Cada puntada en la tela de nuestras vidas cuenta una historia. Cada decisión valiente crea un patrón que otros pueden seguir. Cada acto de compasión y justicia es una semilla que florece mucho después de que hayamos partido. La verdadera pregunta, añadió mirando directamente a los ojos de la joven, es ¿qué historia estás dispuesta a abordar tú con el hilo y la aguja que la vida te ha dado? Aquella noche, mientras el pueblo de Willow Creek dormía bajo un manto de estrellas brillantes, la estudiante comenzó a transcribir el manuscrito de Mary, sintiendo que de alguna manera estaba continuando una labor iniciada mucho tiempo atrás. Al escribir las primeras líneas, casi pudo escuchar el susurro de una voz atravesando el tiempo, contando una historia de dolor y redención, de pérdida y encuentro, de una mujer que con aguja e hilo había tejido no solo prendas, sino también puentes entre mundos aparentemente irreconciliables. Kansas, 1977,
Los habitantes de Willow Creek celebraban no solo 100 años de historia, sino el triunfo de una visión que había nacido entre lágrimas y sangre, pero que había florecido en esperanza y reconciliación. Y en cada rostro, en cada apretón de manos entre descendientes de colonos y nativos, en cada canción compartida y cada historia recordada, vivía el espíritu de Mary Randall, la costurera que había descifrado no solo un código en un velo de novia, sino también el secreto de cómo coser las heridas de un pueblo dividido por el odio y la ambición.